hago la sugerencia. Pero pues la idea es no entrar en discusiones con las familias y tratar de que ellos queden conformes con el tipo de mejoramiento que se escoge. En esta hoja de cálculo que se llama materiales por tipo de mejoramiento, lo deben tener muy, muy presente porque cuando, por ejemplo, escogemos un tipo de mejoramiento de cocina, independientemente de que no se completen los 3.600.000, que es el tope máximo por mejoramiento, no nos puede aparecer un material diferente a los que están habilitados. Cuando me refiero a esto es que, por ejemplo, vamos a hacer una cocina y no se gastan los 3.600.000, se gastan 3 o se gasta menos de eso. No podemos aparecer pidiendo un sanitario, pidiendo un lavadero, o sea, porque no está permitido en el tipo de mejoramiento de cocina. Yo ahí quiero hacer claridad porque a veces la gente pretende completar los 3.600.000 de alguna manera. No, no. O sea, básicamente ese es el tope, pero el mejoramiento puede ser menor al tope si así lo requiere la vivienda. Hay otro tema importante que yo quiero resaltar aquí para las personas que van a hacer las visitas, que nos encontramos este tema en el primer grupo, es que por facilismo los técnicos empiezan a tratar de hacer como unos modelos tipo en cocina, o sea, llegan y saben que es una cocina y piden lo mismo. No, no, todas las cocinas son diferentes, todos los baños son diferentes por su tamaño, eh, por la especificación de cada uno de los sitios. Por ejemplo, es muy complicado, a no ser que todas las cocinas sean en una urbanización que tengan las mismas dimensiones y las mismas situaciones, pero normalmente llegamos a una cocina que requiere arreglo de mesón, otra no lo requiere, una requiere que se le haga un entrepaño, por ejemplo, en el mesón de cocina, la otra no. Entonces, sería muy extraño que todos los materiales que se pidan para un municipio en las cocinas o en los baños o en cualquiera de los mejoramientos sean todos iguales. Ahí entramos nosotros en la sospecha de que no están haciendo bien la tarea de las visitas. Una, con la verificación de medidas, con los planos. Eh, eh, Le pedimos el favor a los técnicos de los municipios que por favor no vamos a permitir o a pasar, y ya lo hablamos en una reunión con los técnicos del departamento, que cuando veamos que están mandando materiales repetidos para varios mejoramientos, pues ahí tenemos que entrar a decir, bueno, venga, revisamos, yo pienso que hay un error, no están entendiendo la metodología del programa. ¿Listo? Para que de una vez dejemos claridad frente a ese tema. Hay otra parte del formato que olvidé decirla, que es una cuadrícula que se llama memoria de cantidades de materiales. De ese plano que ustedes hacen a mano alzada con todos los detalles, cortes y demás si lo requieren, lo que debe salir en ese cuadro de cantidades de materiales de las memorias es explicar de dónde salen los materiales. No es que al final simplemente sale un cuadro diciendo que son tantos sacos de cemento, no, ahí tiene que aparecer el cálculo, o sea, si es un mesón, entonces el mesón mide 2 metros, por tanto de ancho, por tanto espesor, conclusión, se va a tantos metros cúbicos de concreto, por lo tanto, se necesita tanto material, tanta varilla, tanto cemento, lo que se requiera. Otra actividad dentro de la misma cocina, enchape de piso, por ejemplo, si la cocina lo requiere. Entonces, debe estar la medida del ancho por el largo de la cocina que me va a generar al final
el material de enchape de cerámica de piso sustentada con unas medidas que están en el plano, pero que también obviamente en las fotos vamos a evidenciar que en esa casa no hay cerámica. Entonces, todo tiene que ir muy sustentado, porque yo vuelvo y les digo, este programa es un programa que tiene un convenio. En el convenio el municipio tiene esa responsabilidad exactamente de hacer esta tarea que les estamos orientando y que en todo el proceso se las vamos a orientar, pero dentro del convenio es la responsabilidad del municipio hacerla bien, ¿cierto? Nosotros procuramos revisar lo mejor posible, guiarlos, apoyarlos, pero sí está dentro de la responsabilidad del municipio hacer esta tarea de la mejor manera. Entonces yo sí les ruego el favor de que si tienen dudas, si necesitan aclarar algo, lo vamos a ir haciendo en el proceso. También hay algo importante, ustedes semanalmente, dependiendo del número de técnicos que tengan para hacer estas visitas, van a tener tantas, o sea, yo les digo algo, visitan e inmediatamente hacen el informe, el informe técnico, porque a veces uno hace muchísimas visitas, deja por allá para dentro de un mes sentarse a hacer todo el tema de cantidades de materiales y le cuento que a uno se le olvida, se le trocan todas las casas, ya no sabe ni cuál es cuál. Entonces yo les aconsejo que semanalmente las visitas que hagan en el proceso de la semana, muchas veces hay municipios que en la mañana visitan y en la tarde hacen los informes técnicos para tener todo fresquito, todo claro en el momento de hacer. Y si les faltó algo, pues rápidamente pueden devolverse a la casa que ya visitaron y solucionar, digamos, la falencia o lo que les haya faltado, una medida o lo que haya sido. Entonces, básicamente es orientarlos para que las cosas las hagamos lo mejor posible en ese sentido. Cuando ustedes semanalmente empiecen a subir los informes, diseñamos un cuadro que es como un cuadro de control que va a estar en el drive de cada municipio. Hay un municipio que tiene el micrófono abierto, creo que es Invisa, y es el doctor Edison Tamayo, por favor, para que apaguen los micrófonos. Bueno, entonces, ustedes van a ir subiendo al Drive los informes y en un cuadro de control que también se los vamos a explicar en su momento, van ustedes relacionando las carpetas que van subiendo. En ese cuadro de control, primero el funcionario del departamento todos los días revisa, se da cuenta cuántos informes ha subido el municipio, por ende empieza a revisar casi que en tiempo real los diferentes informes que ustedes suban. Esto va a ser muy positivo. ¿En qué sentido? En que si por algún motivo el municipio no le ha quedado claro el proceso, cuando suba los primeros informes, el técnico departamental se va a dar cuenta cuál es la situación de pronto que está presentándose en esas visitas y vamos a corregir a tiempo, pues si nos toca devolvernos ya nos vamos a devolver a muy pocas visitas a solucionar. Y de ahí en adelante pues vamos a hacer las cosas de la manera correcta. En el primer grupo nos pasó que ellos les dimos un día para que subieran los informes. Cuando subieron 100 informes, 120 informes, y le cuento que la revisada de eso, y muchas veces los errores son recurrentes porque obviamente los hace el mismo profesional, y ya cuando íbamos a ver, tocaba solucionar 40 planos, o sea, entonces, por eso es tan importante el aprendizaje que hemos tenido del primer grupo y en los comités semanales que vamos a hacer con los profesionales de la Secretaría, pues vamos a estar también pues hablando sobre cada una de las situaciones que pasen en los municipios para que todos unifiquemos criterios y podamos trabajar de una manera muy unificada.
Bueno, hasta allí pues les cuento que esa es como la tarea fundamental que hay que hacer a partir de ahora que ustedes tienen la lista, eh, pero también aclararles que antes de salir a visitar, yo les sugiero que por sectores, de acuerdo a como a usted les llegó una lista que tiene el cupo de los municipios en color verde y de ahí para abajo un color como, bueno, no sé, como un color como rosadito, son los que quedan, digamos, en lista de espera. En la medida de los que están verdes tengan alguna situación que se deban descartar, automáticamente ustedes deben coger en el mismo orden en que se va la lista de admitidos, van incorporando nuevas personas, eliminan o dejamos por fuera la que incumple algún tipo de condición, que ya les voy a explicar las posibles condiciones, y vamos adicionando personas. Hay municipios que tienen muchísimas personas en esa lista de pendientes. Hay otros municipios que tienen muy poquitas. De pronto llegará el momento donde antes nos van a hacer falta y ahí ya el departamento tomará la decisión cómo incorpora las personas que hagan falta. Pero en la mayoría de municipios hay mucha gente en espera, entonces como hay mucha gente en espera, pues no va a haber ningún problema eh, frente a poder tener personas allí para incorporar en el momento que alguno no siga. Primera revisión que hay que hacer y que puede inhabilitar las personas, porque nosotros en este momento, las que les mandamos admitidos y no admitidos, los admitidos es porque ya pasaron los filtros del departamento, o sea que se supone que no van a tener más problemas con los filtros del departamento. Aquí ya viene un primer filtro que hace el municipio, que allí pues no sé cómo lo irán a manejar, yo les sugiero que lo hagan por partes, digamos por zonas, zonifiquen el departamento con esos beneficiarios que ustedes ya tienen en verde y le pidan a la oficina de planeación de su municipio que haga una primera revisión y verificación y certificación de zonas de alto riesgo, zonas de interés público, porque de pronto, o zonas por donde va a pasar algún tipo de obra, o sea, las zonas no aptas para hacer mejoramientos deben verificarlas y si alguna persona, que seguramente no fue el municipio, porque hay personas que se inscribieron de manera particular, porque así lo permitía la plataforma, no necesariamente todo el mundo fue al municipio a que le ayudaran. Muchas personas hicieron la inscripción de manera individual. Una persona cualquiera puede haberse inscrito viviendo en una zona de alto riesgo. Entonces, el municipio, antes de empezar las visitas, le pedimos el favor de que haga ese chequeo. Si todo sale bien y todas están en zonas aptas, pues no hay problema, toda la lista sirve. Pero si hay viviendas que no están en zonas permitidas, entonces automáticamente ustedes nos hacen un comunicado y nos informan que tales y tales y tales viviendas. Voy a dar un ejemplo. 5 viviendas aparecieron en zonas no aptas. Ustedes nos informan, obviamente, para nosotros enterarnos y cuáles son y todo, para también ir teniendo como un control y automáticamente se habilitan las 5 que siguen después del número de las verdes, se habilitan las 5 que hubo. Posteriormente, cuando ustedes empiezan el proceso de visitas, ese proceso de visitas conlleva que va a haber también varias personas que salen. Posibles posibilidades de que salgan, que ustedes lleguen a una casa y la casa se encuentre totalmente deteriorada o en ruinas. No hay, o sea, necesita tanto arreglar, necesitas como una construcción en sitio propio, así que es mejor no meternos en casas que tienen materiales temporales. Por ejemplo, llegamos a una casa en esterilla, una casa en cartón, ahí es mejor, sí, la persona desde luego necesita que le mejoren la casa, pero no es apta esa casa para que nosotros participemos. Nosotros sí vamos a arreglar una zona de la casa, pero la casa en términos generales, estructuralmente, debe estar apta toda la casa.
Por eso en un formato al principio hay como una descripción de la vivienda, porque ahí también se puede anotar no vivienda en materiales temporales y esa vivienda no es apta. Segundo tema por lo que una vivienda no es apta, cuando llegamos a la vivienda y la vivienda está está deshabitada, o sea, porque está apenas en terminación, o sea, es una casa que la están tratando de terminar, pero nadie vive allí, o es una casa deshabitada. Nosotros, ¿cómo nos damos cuenta como departamento? Porque uno en las fotos ve, por ejemplo, si nos mandan unas fotos y no se ven muebles, no se ve en una cocina nada, pues porque esa casa ni siquiera está habitada y nosotros automáticamente pues no la aceptamos. A veces cuando también se descarta, cuando las personas a las que ustedes visitan, por ejemplo, hay arreglos de cubierta, pero la persona, por ejemplo, les dice, no, es que lo que yo quiero es una plancha. Eso no es permitido dentro del tipo de mejoramiento. Entonces habrá mejoramientos que la persona dice, ah, no, no me interesa porque yo lo que quiero es una plancha, a mí un techo no me sirve, entonces toca descartarla porque no, la persona no acepta los tipos de mejoramiento que tenemos previstos en el programa. Entonces digamos que ahí se van dando situaciones que podrían pasar y que en todos los municipios pasó el primer grupo, creo que para ustedes también va a ser recurrente eso, que van descartándose a medida que se van haciendo visitas, no son cantidades, pero se van descartando algunos, y ahí vuelvo y les reitero, ustedes lo informan al departamento, el departamento casi como que va habilitando los cupos que siguen en el estricto orden de la lista que se les envió. Entonces, digamos que en términos generales, esta reunión era para eso, para darles un primer inicio. Podemos hacer una reunión por cada municipio. Tengo previsto que se hagan visitas a los municipios ahorita que ustedes arranquen y que ya tengan sus grupos conformados. Queremos con el técnico de cada municipio, con el técnico de cada municipio del departamento, perdón, con el técnico del departamento, ir con los técnicos del municipio y acompañarlos, de pronto hacer algunas visitas, que tengamos claro el formato, que todos tengamos claro el tema. También hay un tema que obviamente sé que va a ser objeto de pregunta, es cuáles son los precios de referencia de los materiales para poder saber el tope de los 3,600, ¿cierto? Entonces, nosotros el día lunes les haremos llegar una lista tentativa que nos la ha estado pidiendo el municipio de Zarzal y otros municipios, una lista tentativa de precios. Cuando les digo tentativas, porque cuando se hace la licitación, hay algunos valores que pueden cambiar, desde luego, pero digamos va a ser muy cercana a al precio del mercado. Obviamente allí estos valores contemplan los descuentos del departamento, el transporte, porque nosotros lo que le pedimos al proveedor es que lleve puerta a puerta y normalmente toca ponerle un precio global eh, de transporte porque aún no sabemos cuántos finalmente vayan a quedar urbanos, cuántos rurales, porque como la convocatoria fue abierta, pues se pudo haber inscrito cualquier persona que vivía lejísimos en una zona muy aislada. Entonces, nosotros hoy no tenemos esa información clara, además, porque se pudo haber inscrito, pero de pronto al final no queda dentro de los elegibles. O sea, no tenemos claridad para poder determinar cuánto es el valor del transporte. Entonces, nos toca también manejar un valor como un porcentaje muy general y esto puede terminar siendo ajustado a la hora de que se compren los materiales. Con el equipo técnico hemos llegado a una conclusión en una reunión que hicimos esta semana, es que para el grupo número 1 tuvimos unos precios de referencia y lo que vamos a hacer es aumentarle un porcentaje pues de acuerdo al reglamento nacional, a lo que se permita por ley aumentar los precios de los materiales y les vamos a pasar el lunes esa lista de precios
con los 140 materiales que hoy están permitidos dentro del proceso. Ahora, yo también quiero aquí hacer como una aclaración. Si ustedes cuando empiecen a hacer las visitas, revisan los tipos de material los materiales por cada tipo de mejoramiento, y se encuentran con que nos faltó algo, por favor, nos lo dicen, y nosotros, si tenemos en el comité con los técnicos que incorporar un material que nos haga falta porque está sustentado, nosotros lo incorporamos, no hay ningún problema. Pero lo que no pueden es ustedes colocar allí materiales que se les ocurra sin la aprobación nuestra, porque todos esos materiales que están allí tienen unas codificaciones ya en Hacienda. Bueno, ya eso ha tenido un recorrido bastante grande. En el primer grupo, que eso espero subsanarlo en el segundo grupo, nunca colocamos la teja de barro. ¿Por qué? Porque nadie nos dijo, o sea, ningún municipio dijo, vea, fue que le faltó la teja de barro, desde luego que nos había faltado. Pero nadie nos dijo, y entonces como nadie nos dijo, nosotros nunca caímos en cuenta de que nos faltaba colocar ese material allí. Resulta que hubo un municipio X que cuando no vio la teja de barro no nos advirtió a nosotros la falencia, sino que se puso a decirle a la familia, vea, aquí no hay teja de barro, pero entonces vea, yo les voy a colocar teja trapezoidal, que eso cuando ya va a llegar el material para que nos lo cambien. No, eso no funciona así porque al proveedor se gana una licitación por unos materiales específicos con unas especificaciones claras, entonces después no le podemos decir, no, es que la teja trapezoidal, vuélvame la de barro, haga una conversión. No, pues eso no funciona así. Entonces yo sí les ruego el favor que si ustedes notan que hay alguna falencia en la lista, que ustedes creen y consideran que se debe aumentar algún material, por favor lo hagamos, por favor nos adviertan, somos un equipo, ¿no? Tanto los municipios como el departamento hoy somos un equipo en este programa y necesitamos el apoyo de todos. Ya tenemos una gran experiencia con el grupo número 1, pero todos los días vamos a seguir aprendiendo y vamos a seguir mejorando el proceso. Entonces, en ese sentido, espero que quedar como claro. ¿Cuándo te requiere verificar esa lista de materiales? En todos los mejoramientos, esa lista de precios, en todos los mejoramientos. Porque nosotros no vamos a aceptar ninguna lista de materiales que sobrepase los 3,600, ¿cierto? Entonces, sí o sí, cada uno de los mejoramientos o cada una de las listas de materiales que ustedes nos presenten, deben chequearla antes de mandarlo a nosotros, porque si no la mandan y ustedes son conscientes de que se pasa de los 3,600, pues ni para qué no la mandan, se la vamos a devolver, les vamos a decir, no, esto hay que ajustarlo. ¿Cuándo sucede más que todo ese proceso? No sucede ni en baños ni en cocinas, normalmente no pasa. Ningún baño ni cocina se pasa, no he encontrado el primero en el departamento que se pase de los 3,600, así le coloquemos piso, enchape, muros, bueno, todo no se pasa. Pero cuando vamos a hacer pisos, cuando vamos a hacer techos y cuando vamos a hacer cielos rasos, bueno, y vamos a hacer arreglo de muros, que son repellos, estuco y pintura, sí tenemos que tener muy en cuenta que 3,600 no va a alcanzar para toda la casa. Entonces nos toca definir qué áreas de la casa vamos a intervenir, por ejemplo, si son pisos, y ahí es donde entramos nosotros de manera muy milimétrica a mirar cuáles son las áreas que vamos a intervenir. Voy a dar un ejemplo. Con los precios de materiales que nosotros les vamos a dar, puede ser que alcance para 32 metros cuadrados de piso. Esto simplemente lo estoy dando como un ejemplo. Le alcanza para 32, pero la casa tiene 45. Entonces tenemos que escoger las zonas de la vivienda donde lleguemos al aproximado de 32. No es que a todas les coloquemos 32, que porque me alcanza para 32, no. Porque debemos mostrar que vamos a arreglar, por ejemplo, la sala más una alcoba, la sala más la cocina, la sala, o bueno, una persona puede decir, no, yo lo que quiero que a mí me le coloquen pisos a todas las alcobas. Entonces, la sumatoria de las alcobas debe dar lo más cercano a los 32 metros cuadrados, pero ahí es donde les digo que uno se da cuenta cuando no hacen bien la tarea, porque entonces a todas les ponen 32, no puede ser, porque
Sí o sí, puede dar 28, 31, 29, pero no necesariamente tiene que dar 32, ¿listo? Entonces, ahí nosotros como seguimiento nos vamos a dar cuenta cuando hacen bien la tarea, cuando realmente están revisando los planos de la mejor manera. En un municipio, ya entregando ahora materiales, nos dimos cuenta que cometimos unos errores. Por ejemplo, habiendo un presupuesto de 3.600.000 pesos, el técnico que fue a visitar anotó menos de los materiales que eran. Por ejemplo, faltó eso, nos faltó a todos, porque inclusive nosotros también tuvimos que habernos percatado de este señor porque no está colocando el piso de la cocina, por ejemplo, si la plata le alcanzaba. Entonces sí le rogamos el favor que en eso, si tenemos un tope de 3.600, tratemos de que si vamos a entrar a una cocina la dejemos lindísima. Si esa cocina necesita cielo raso y está permitido en las cocinas, colóquenle cielo raso. Si está lo que esté permitido, revisemos que las cosas queden bien, porque si dentro del tope alcanza, no hay como motivo por el cual le demos menos materiales a la gente, porque da pesar. Digamos que después la familia dice, ay, pero no me dieron el piso, y vamos a ver, y apenas iban en 2.200 el mejoramiento y no le anotaron el piso a la señora. Entonces, pues ya la señora perdió porque ya después de que se licita ya no hay forma de corregirlo, pero en esas cosas ya para el segundo grupo sí esperamos de que no nos vuelvan a pasar, de que todos vamos a estar muy atentos, tanto ustedes en los municipios como nosotros en el departamento. Pues básicamente en un brochazo general, esa era la información que les queríamos dar en esta reunión. Nosotros hicimos una reunión el año pasado, tal vez muchos de ustedes participaron, no sé también cuántas personas nuevas hayan entrado a los grupos municipales. De todas formas, sí queríamos, antes de que ustedes arrancaran, darles una información general para que estén un poco orientados los nuevos, o sea, que entiendan de qué trata el programa, no vayan a estar como tan desorientados frente a este proceso. Y nosotros, obviamente, seguiremos muy atentos a reunirnos con ustedes y a visitarlos y demás y acompañarlos en el proceso. No quiere decir que porque hagamos esta reunión así con este brochazo general, eso ya sea todo, no, si lo requieren, nos avisan a través de los grupos y nosotros lo que hacemos es pues atenderlos y explicarles y las veces que haya que hacerlo, lo vamos a hacer, no hay ningún problema. Obviamente cuando ustedes empiecen a mandar los informes técnicos, ahí también nos daremos cuenta de pronto que no nos entendieron y pues obviamente todas las veces que amerite que se hagan reuniones, lo vamos a hacer sin ningún problema. Le voy a dar la palabra a Carlos Hugo Botero de Cerrito, que levantó la mano, y así en orden de la levantada de la mano vamos a darle la palabra. Les agradezco mucho y disculpen por la demora en el inicio de la reunión. Siga, Carlos Hugo, bien pueda. Gracias, ingeniera Diana. Muy buenas tardes y gracias a todos los que están. Usted ponía un ejemplo por ejemplo, de una persona que requiere, por decir algo, y usted colocaba ese ejemplo, una persona que necesite arreglar el techo o que requiera que le construyan una plancha. Y definitivamente, como no se puede y la persona dice, no, entonces mejor no. ¿Cómo se maneja ese tema? ¿Ustedes tienen un formato donde la persona renuncia porque digamos que ya está en la lista de los admitidos, ¿sí? Y ya pasó el primer filtro mm, que hace el municipio a través de la Secretaría de Planeación, ¿sí? Y en ese caso, como esa persona Carlos entonces dice, Hugo, no, no me sirve, lo mejor. muy eh, buena pregunta, allí maravillosa simplemente pregunta. simplemente se le informa a ustedes. Ya, dame un eh, segundito, Carlos Hugo. Eh, Básicamente, como veo que Sandrita Meneses está en esta reunión,
yo le ruego el favor que la próxima semana me acuerde y creamos un formato tipo y también se lo subimos al Drive para ese caso específico que usted está diciendo, ¿cierto? No lo tenemos contemplado, pero sí es mejor que lo hagamos con un formato tipo para que ninguno se complique con eso. Cuando una familia que ha estado en la lista de admitidos no quiera seguir en el proceso, venga, fírmenos este formato y entonces sale y tenemos la trazabilidad y esa carta pues obviamente se debe subir al Drive escaneada. Vamos a tener la trazabilidad de que la persona desistió del proceso porque usted tiene toda la razón. Eso no se puede dejar así porque más adelante puede haber algún tipo de reclamación. Mire, a mí me dejaron por fuera del proceso y se va a entender como si hubiese sido una omisión por parte del municipio y por ende también del departamento, porque nosotros tenemos al final que chequear que todas las que están en verde pues pertenezcan a las visitas que ustedes hicieron, a no ser que ustedes nos demuestren con el acta con la certificación de planeación de que están en zona de alto riesgo o alguna evidencia. Y una de las evidencias también puede ser la renuncia de las personas o una persona que diga, no, mire, es que yo ya vendí la casa, me voy a ir, entonces venga, fírmenos aquí que usted ya no quiere seguir en el programa. Me parece muy buen aporte, Carlos Hugo, gracias. Bueno, gracias a usted por la sección. Y esta última, efectivamente, entonces, el monto mm, del subsidio, del aporte material Sí, por señor, parte del son departamento, 3.600.000, sí, son señor. entonces los tres millones Conforme seiscientos. dice el convenio que ustedes Ya, firmaron. A ver, yo quiero ok. hacerles como una pequeña explicación allí porque a veces se generan dudas en esto. Como en el primer grupo nos demoramos en tener como la claridad, no estaba firmado el convenio, nosotros tuvimos, digamos, como eh, una manera de, digamos, de curarnos un poquito en salud y entonces a todos los municipios les dijimos que llegaran hasta 3 millones, porque no sabíamos exactamente el monto final que iba a tener el convenio, como el convenio se fue haciendo ahora último, entonces pero para ustedes que son el grupo 2 que ya está firmado el convenio, que tenemos la tranquilidad y la claridad, que son 3.600, por eso ya les decimos con toda claridad que son 3.600. Al primer grupo siempre se le habló de 3 porque nos dio temor de pronto de que no se aumentara más de 3 y que las familias después pues nos generara situaciones. Ya, listo. Para terminar, necesito que usted me colabore con algo. Estamos pendientes de una carta de no siniestro que he venido como solicitándole a través del abogado Julio César para que usted me dé un empuje Ay, yo pensé que ya lo allí. habían ¿Listo? Eso es resuelto, todo. pero la Muchísimas. carta de no No, siniestro, pero sí se la va a aceptar la aseguradora, porque sí, hubo sí, aseguradoras sí, que sí. no quisieron aceptar. No, tenemos que conversar con los aseguradores. Ah, ya, 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 ya. Ya mismo llamo al doctor Julio César, ya en este momento lo va a llamar y le escribo que todavía estamos en espera de la carta. Perfecto. ¿Listo? Bueno, gracias, Carlos Hugo, con mucho gusto. Está Ok. levantando la Ingeniera Diana, mano muchísimas gracias. planear. Muy amable. Bueno, que esté muy bien, Carlos Hugo, del municipio de Cerrito. Tiene levantada la mano planeación municipal, pero no sé de qué municipio es. Doctora, es el secretario de Planeación de la Cumbre, Darío A la Izquierdo. cumbre. ¿Cómo estás, Julián? Muchas ¿Cómo te gracias. va? Doctora, una pregunta. Uno de los beneficiarios se murió. Muy bien. Entonces, puedo a uno de los, o sea, la hija que vive en la misma casa porque la señora murió, ¿se puede reemplazar o hay que Sí, hacer el proceso no. nuevo? Allí en el caso de que haya un familiar que habite la casa, eh, podemos hacer el cambio, nos lo notifican sí por escrito con el ¿Ok? acta de función y para que Sí. nosotros podamos habilitar la misma casa pero ya Ajá. teniendo en cuenta que, por ejemplo, la persona que va a entrar, pues si el señor que falleció tenía escritura, la Sí. persona que va a entrar tenemos que modificarla por una sana posesión, ¿Ok? pero tiene que ser la persona que habite y Sí. tener mucho cuidado que eso no vaya a generar problemas en la sucesión.
que esa Ah, persona a la que la vamos a habilitar porque lo pide, porque solicita que no se pierda la ayuda para esa familia, no vaya a generar situaciones de problemas más adelante porque pueden haber más herederos y entonces que eso le termine dando a ella como un derecho. O sea, tenemos que tener ujú. cuidado, pero sí se puede hacer porque en el primer grupo se permitió de esa manera. Doctora, y lo otro es, nosotros hicimos, yo ya mandé a hacer, hicimos un trabajo de geolocalización de cada uno, porque muchas personas se inscribieron y no fueron por el lado de nosotros. Entonces, y esas personas no había, o sea, no teníamos cómo localizar, ya las localizamos y verificamos la documentación. A la forma de que usted la otra semana, por ahí miércoles, jueves, nos pueda atender para que hiciéramos una revisión de eso para no hacer reprocesos y que sea más eficiente el proceso con ustedes. Sí, por supuesto que Sí, sí, por sí. supuesto que sí lo hacemos, Ah, tranquilo, me avisa para qué fecha ajá. y programamos la reunión, no hay ningún problema. Ah, listo, doctora. Muchas gracias. Con mucho gusto, señor. Hay otro que dice oficina de vivienda. ¿Quién sigue? Hay uno que dice oficina de vivienda, pero no sé exactamente quién es. Doctora, sigue Camilo Jiménez. Ah, Camilo, sí, bien pueda, sí, señor. Doctora, buenas tardes. Tengo Buenas como unas tardes. preguntitas técnicas. Sí, No sé si correcto, esté con al mucho gusto. espacio, pues, como para resolvérmelas. Yo he Sí, analizado sí, como no. los posibles mejoramientos y los materiales. Y, por Ujú, ejemplo, eh, en baño y cocina, sí. para hacer mortero, solamente hay arena fina. Entonces, no hay una arena media, una arena de concreto que de pronto se pueda utilizar para ese tipo de mejoramientos. Y así lo he ¿Para cuál? intentado Perdón que no le oí. en baño y cocina, para el No hay mortero. arena media. No, solamente hay arena fina. Ah, entonces tenemos que corregirla, claro, claro, por supuesto, porque entonces el mortero, ¿cómo lo vas a hacer? Ajá. Sí, señora. Bueno, en cuanto a la cerámica, por ejemplo, los mesones van a ser mesones vaciados en concreto, pero el Ujú, enchape no está especificado, hay especificado piso y pared, ¿cierto? sí. Entonces, digamos que sería bueno que nos dieran claridad qué tipo de enchape utilizar para enchapar el mesón. Tienes toda la razón. Ajá. Bueno, por Perfecto. ejemplo, muchas veces en el baño hay que cambiar redes, entonces hay que hacer una demolición del piso y después vaciar otra vez el concreto. Ajá. En concreto no hay malla electrosoldada. Ujú. ¿No hay malla electrosoldada en las cocinas? A mí me parece que sí. Pero si no la hay, En el o sea, baño no lo yo vi, aquí es donde en el les baño. pido ese favor, porque aquí, pues sé que hay muchos profesionales dentro de los equipos municipales. eh, por favor, ese tipo de cosas que usted me está mencionando, que se lo agradezco mucho, que son más ojos ayudándonos a revisar los temas. eh, por favor, no lo hagan llegar, o ese sí, por favor, por escrito, porque yo tengo que tener un sustento del cambio de los cambios que se vayan a hacer, por ejemplo, la adición de la arena media, la malla electrosoldada, si de pronto no nos quedó allí estipulada, si ustedes consideran que nos faltó algún tipo de material de río, bueno, lo que consideren ustedes que haga falta, háganoslo llegar por escrito al correo de la gobernación. Por favor, suben la carta también al grupo para yo enterarme porque de pronto llega la gobernación y pues le dan trámite y mientras nos damos cuenta nosotros pues va a pasar muchos días. Entonces usted la suben también al grupo y colocan allí, mira, mandamos esta carta por favor para que la tengan en cuenta. Eso nos va a servir para mejorar, ¿cierto? Para que ustedes cuando empiecen a hacer las visitas encuentren menos situaciones y problemas que de pronto le pasó al grupo 1. El grupo 1 de pronto vio errores y nunca nos los comentó y como nunca nos los comentó, ya se pusieron a hacer maromas para solucionar los temas y de eso no se trata. La idea es que evitemos la mayor cantidad de situaciones de error que se puedan presentar en el proceso y que por el contrario todo pueda estar
allí estipulado y eso pues también nos va a dar claridad a todos, ¿vale? Listo, doctora, muchísimas gracias. Bueno, a usted por estar tan atento del programa. ¿Quién sigue? Doctora Diana, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está? ¿De qué municipio? De Tuluá. Ah, Tuluá. ¿Cómo Tuluá, está? Sandra Patricia Gómez. Bien, ¿usted? Bien, sí, Doctora, señora. quería hacerle una pregunta. De acuerdo con las carpetas que se deben realizar, que son la carpeta de los postulantes, dentro de los documentos generales existe una subcarpeta que son los certificados de CISBEN y certificado de población con enfoque diferencial. Esos Espérate, certificados, es que casi no te escucho. ¿La carpeta de qué? la carpeta del CISBEN, de los certificados de CISBEN, y la Sí. carpeta del certificado de población con enfoque diferencial. ¿Sí? Sí, ¿Esos certificados son de todo el grupo familiar? sí. Deben de ser de todo el grupo familiar, no solamente del jefe de hogar. Claridad acá. Las carpetas de los postulantes las vamos a llenar nosotros. Ustedes no tienen que llenar eso. O sea, ¿qué es lo que ya, pasa? yo ya las estaba realizando. Espérate, la información está en un drive del departamento. Sí, En el señora. en el grupo número uno, sí lo Sí. hacían los municipios porque los municipios fueron los que hicieron la convocatoria. Entonces, por ende, y por lógica, ustedes eran los, o el municipio que le correspondía al grupo 1, tenía las copias de las cédulas, tenía todo. Entonces, pues, ¿quiénes tenían que llenar el drive? Ustedes. Los municipios del grupo 1. Ustedes, como están en el grupo número 2, quien hizo la convocatoria fue el departamento. A quien le entregaron los papeles escaneados fue al departamento. Los administrativos de cada municipio tienen la tarea, que es una tarea bastante larga, de bajar cada uno de esos documentos y armar esas carpetas. O sea, eso no les toca a ustedes. Ustedes solo les toca el tema técnico. Ya. Porque yo ya Como estaba solo les formando toca las el tema carpetas. técnico, por eso es esta reunión, porque básicamente no tienen, la tarea más importante que tienen ustedes es hacer lo técnico. Mientras tanto, nosotros iremos haciendo las carpetas administrativas, pues las carpetas documentales, esas ya nos tocan es a nosotros. Listo. Sino que es que como ahí decía que el municipio también, entonces yo ya estaba formando las carpetas ahí en el Drive. Ya, pues, o sea, pues de pronto ustedes pueden tener la información porque muchos municipios de manera muy diligente y nos dio mucha alegría eso de que ayudaron a la comunidad, ¿cierto? Sí, Pero señora, también uno de cuántas esos fue personas Tuluá. no se inscribieron por fuera de manera individual que ustedes no tienen acceso a esos documentos. ¿Quién los tiene? Nosotros. Entonces, para poder ser como unificar y que no se nos vuelva esto un desorden, entonces nosotros vamos a, Carlos Hugo, tienes abierto el micrófono. Que le vaya bien. Entonces, básicamente esa ya se nos vuelve una tarea nuestra. ¿Listo? Para que ustedes estén tranquilos con eso. A no ser que algún documento que hayan subido a alguna carpeta no haya llegado bien escaneado y ustedes sí lo tengan allá, pues recurriremos al municipio para pedirle el favor que nos ayude, ¿sí? Pero por ahora nosotros somos los encargados de ese tema. Bueno, listo. Y otra preguntita. Sí. En cuanto al formulario de caracterización, el link que enviaron, Sí. ese link ahí dice que es el 20% de las personas encuestadas o simplemente todas las 220 que nos tocaron. No, todas. Esa caracterización es muy importante, no solo para el departamento, sino también para el municipio. Eso nos va a generar las estadísticas de los tipos de población, de las edades, de las condiciones especiales de los miembros de las familias. Esa información es muy valiosa para todos. Entonces, ¿qué les pedimos el favor? Gracias por acordarme. ¿Qué les pedimos el favor? Que aprovechemos la visita técnica que vamos a estar en el sitio, que vamos a
a tener como una comunicación directa con la familia para que llenemos esta ficha. Porque si dejamos pasar la visita y pretendemos llenar esa encuesta después, ya no va a ser fácil, porque no está el que nos puede dar la información, porque se va dilatando, y nos pasó en el grupo 1 que a estas alturas estamos tratando de llenar los formularios ya en la entrega de materiales. Entonces, en el grupo número 2 sí les pedimos el favor, y aquí van a tener una tarea importante los administrativos departamentales, es que también tienen que estar pendientes de chequear. Por ejemplo, esta semana subieron 5 visitas técnicas. Deberían estar llenos 5 formularios de caracterización. Entonces vamos a estar pendientes de que no es que hagan una sola cosa y dejen la otra, porque si no lo hacen ahorita, igual lo van a tener que hacer después. Entonces me parece que es muy importante que aprovechemos la visita técnica para llenar esos formatos. Ahora, hay personas que en otros municipios me han preguntado, bueno, pero es que eso se llena en línea porque es un formulario y vamos a llegar a zonas donde no hay internet. Entonces, ¿yo qué le sugería a ese municipio que me hizo la pregunta? Como ustedes se meten al formulario y saben qué preguntas les hace el formulario, cuando vayan a ir a una zona de donde no haya conectividad, lleven esas preguntas en un formato, invéntense como una hoja donde tengan todas las preguntas y hacen las preguntas a la familia, y cuando lleguen a una zona que hay internet, pues suben el formulario. O sea, yo les ruego el favor de que eso no se nos empiece a quedar, porque en algún momento hay que hacerlo y se les va a volver más dispendioso tener que volver al sitio para hacer el formulario. Me parece que es importante aprovechar la visita técnica para hacerlo. Doctora, buenas tardes. Y otra pregunta, ¿no? Bueno. Existe otro formulario que dice beneficiarios. ¿Ese también lo debemos de llenar? Ese sí es como a mano. ¿Cuál es ese? No sé. Sandrita Meneses está en la reunión, de pronto que me aclare cuál es ese formulario, yo no me acuerdo. No está allí. Déjeme, yo les trato, le pego una revisadita con... Dice complemento 2, datos de beneficiarios. Ya, espérate, ¿Ese no? Espérate, digo, ese complemento 2, vamos al mismo punto, lo llenaban los municipios porque tenían la información. Ahora nos compete a nosotros llenarlo, porque ese es el resumen de todas las carpetas. O sea, por ejemplo, número de cédula, lo copiamos en el complemento 2. Nivel del CISBEN, lo copiamos de ahí. O sea, toda la información que pide el complemento número 2 sale de las carpetas que nosotros tenemos. O sea, que nosotros debemos llenar ese complemento. O sea, no se preocupen. Y el complemento 1 sale de las visitas técnicas que ustedes hacen. ¿Por qué? Porque finalmente las visitas técnicas que ustedes hacen va a generar unas cantidades de materiales que van en el complemento número 1. Entonces, digamos que esos se llenarán a medida que vamos avanzando en las visitas. Doctora, dos Muchísimas preguntitas gracias. por parte de con Visa mucho gusto. Salazar. ¿Cómo? Buenas tardes, doctora, ¿cómo ha estado? Bien, sí, señor. Muchas gracias por el espacio que nos regala a todos los municipios del Valle que están involucrados en dicho proceso. A ustedes. Una preguntita, como decía un compañero ahora, hay documentos que los llevaron directamente pues por la plataforma, no lo manejamos nosotros. Entonces, al realizar las visitas, vemos que hay casas muy bonitas que no se necesitan pues prácticamente es nada. Son extractos, por decirlo así, 4. Entonces, ¿qué hacemos? De todas formas, hay que asignarles a estas personas ya el mejoramiento como tal. No, ve, ahí es donde está el criterio, así como les mencioné que hay casas que no se pueden ayudar, porque cuando ustedes llegan a la visita se dan cuenta que la casa está construida en cartón, por ejemplo, y ya se sobreentiende que ahí no se puede. También hay el otro extremo. Si ustedes llegan a una casa que la casa no requiere nada, pues simplemente documentan el tema, tienen que llenar el formato,
porque donde dice descripción de la vivienda, pues ahí colocan eso que me están diciendo. Es una vivienda muy buen estado, se ve, o sea, es una vivienda lujosa, o sea, porque hay que tener una sustentación, o si no el señor que se inscribió, porque como esto era voluntad de la persona, de pronto, ¿qué pasa con eso? Hay personas que ven que hay una oportunidad y no piensan en el tema social, no, esto es para los más pobres de los pobres, sino que dicen, no, si están abriendo la puerta para que uno pida, pues yo pido, ¿cierto? Ese es, digamos que eso, pues, ¿cómo lo íbamos a evitar en una inscripción que era abierta? Pero aquí es donde llegan los criterios de ustedes para deshabilitar a esas personas, ¿cierto? Obviamente, con una muy buena sustentación, porque si no nos viene el mundo encima. Mire, es que este me sacó porque no me quiere o porque, bueno, entonces toca tener cuidado con eso. Pero obvio, si usted ve una casa lo suficientemente lujosa, pues como sea, hay que explicar que no se le puede dar nada. Correcto, No, pues no se doctora. puede. La segunda pregunta, doctora. Las visitas que van a realizar ustedes, el acompañamiento a los municipios, después de, será para la próxima semana que ya nos avisan. No, pues esa solicitud de ustedes. O sea, yo prefiero que sean ustedes porque ustedes son los que saben si ya tienen todo el equipo. O sea, porque si yo programo y, por ejemplo, en ese municipio todavía no tienen el equipo técnico y entonces, pues, si va uno y capacita y después contratan gente y ya no son los mismos que uno capacitó, pues eso es perder el tiempo. Entonces, yo pensaría que ustedes deben hacer la solicitud. Mire, yo ya tengo el equipo técnico, entonces ya hacemos el orden de cómo vamos a hacer nosotros el acompañamiento. Pero pues pienso que más que nosotros programarlo es que ustedes nos digan si ya tienen su equipo técnico totalmente conformado para no perder tiempo. Y voy a devolverme un poquito a la pregunta anterior que hiciste. Cuando tú veas una casa muy lujosa, debes tener dentro de la evidencia más importante en las fotos. O sea, y si entran a la casa, y tiene una foto a la cocina, tiene una foto al baño, una foto al cielo raso, tratan de que los 9 tipos de mejoramiento ustedes los evidencien, que no se necesita, que esa casa no lo necesita, pero que por favor, en eso quiero reiterar mucho, que hacerles mucho énfasis, es que documentemos eso para evitarnos derechos de petición y pues generar como inconvenientes con personas que se sienten con el derecho de pedirle al Estado que les ayude, pero que hay que soportar muy bien el por qué no se les ayuda, ¿listo? Correcto, doctora. Muchas gracias, muy amable por la aclaración. Con mucho gusto. ¿Alguien necesita preguntar algo más? El doctor Tamayo pidió la palabra. Ingeniera, es que quiero que por favor hagamos claridad de un tema que tuvimos en el grupo 1 referente a los muros perimetrales colindantes. Sí. Lo que pasa es que este programa de mejoramientos son realmente reparaciones locativas, ¿cierto? Que no requieren licencia de construcción. Hay que empezar dando esa claridad, ¿cierto? Entonces, no se permite nada estructural. Cuando no se permiten ampliaciones que van a requerir licencia o temas estructurales como, por ejemplo, una plancha para hacer un segundo piso, eso ya requiere licencias. Hasta allá no llega nuestro programa es más de lucimiento, de reparaciones locativas. Entonces, los muros perimetrales o cerramientos que llamamos todos en las casas no están contemplados, porque eso requiere cimiento, requiere estructura. Para nosotros esa es una ampliación de las áreas. Entonces, no son permitidos. Nos tocó con el arquitecto Edison municipios muy tercos con ese tema, que les decíamos que no y volvían y nos mandaban pues nos pasó que es que nos mandaron de una vez los 100 mejoramientos. Cuando ya nos los mandaron, habían 15 o 20 con muros. Entonces, imagínense, era el reproceso más grande, volver a esa casa, contarle a esa familia que ya no se le iba a hacer ese muro, porque la verdad quienes entusiasmaban a las familias eran los técnicos municipales, porque el programa nunca ha contemplado eso.
Por eso hacer estas reuniones y hacer claridad frente a esto es muy importante para que a ustedes no les va a pasar lo mismo. Entonces ilusionan una familia, después pues irle a contar que ya no, y entonces la gente se enoja porque yo lo que quería era el muro, yo ya otra cosa no quiero. Entonces sí es muy importante, y gracias arquitecto Edison por recordármelo, es como que siempre los técnicos que hagan las visitas la tengan sumamente clara, para que no generen expectativas en la comunidad que después nos van a generar dolores de cabeza, rabias, quejas, gente enojada por el programa, que qué cosa tan mala, que eso no sirve para nada. Bueno, usted sabe cómo es el tema. Entonces, es importante que desde que lleguemos a una casa, si no se puede, digamos no, para que nos evitemos dolores de cabeza. ¿Listo? No sé quién más necesita intervenir. Bueno, creo que ya quedó todo claro. Yo quiero agradecerles a todos por el acompañamiento, por este rato, esta hora de reunión. Y quedo muy atenta a que ustedes a través del grupo de cada municipio nos digan, mire, ya tenemos listo el equipo de los técnicos, prográmenos para la visita. Entonces nosotros, a medida que ustedes nos van solicitando, vamos programando las visitas porque nosotros tenemos algunas dificultades a veces de transporte en la gobernación. Entonces sí nos toca planificar muy bien las visitas. Pero si de pronto requieren alguna información urgente de dudas que tienen o llegaron más personas al equipo y nuevas, todas nuevas y toca volverles a explicar de cero, pues ahí sí ya lo podemos hacer virtual y darles como esta misma charla a cada municipio. Entonces, muchísimas gracias a todos, que tengan una feliz tarde, tarde-noche ya. Muchas gracias, doctora. Bueno, Muchas que estén muy gracias. bien, gracias a todos. Gracias, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, hasta Bueno. luego.